Bien, vamos a continuar con este estudio que estamos realizando con la primera epístola del apóstol Juan. Ya hemos recorrido todo el capítulo 1 y hoy comenzamos con el capítulo 2. Y vamos a leer y vamos a meditar en solo 2 versículos que son primer libro de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mientras leía este pasaje y lo preparaba, pensaba en la iglesia cuando se va a reunir. Cada uno está en sus casas y comienza la peregrinación al lugar de reunión. Así pasa en todo el mundo. Van todos en distintos medios de transporte, se van sumando y van llegando a un lugar que es un salón como este. Y una vez que están todos adentro del salón, muchos puede haber curiosos, dice, a ver qué pasa, dónde va tanta gente, qué es lo que hacen ahí adentro. Y también puede haber aquellos que dicen, vamos con estos, porque así somos parte del grupo y ya somos creyentes. Y también están aquellos que dicen, yo soy creyente, son convencidos pero no convertidos. Y luego están los genuinos, los creyentes verdaderos. Todo ese grupo se junta en un salón. Y esta carta es muy especial porque tiene que ver con la familia de Dios. Y en estos 2 versículos que hemos leído, en el primer versículo comienza diciendo hijitos. Y si hay hijitos, tiene que haber un padre, ¿verdad? Y sí, dice versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahí nomás, tenemos un Padre y tenemos los hijitos. Así que como les dije, no todos son hijos del Padre. Aunque las personas comunes del mundo, inclusive nosotros cuando no hemos sido hechos hijos de Dios, creíamos que éramos hijos de Dios, por ser criaturas, por ser seres creados. Entonces, cuando miramos y decimos hijitos, no son los que han sido, los seres humanos que han sido creados, no se refiere a ellos. Dice allí el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 26. Este pasaje va a hablar de todos los seres creados desde el principio del mundo hasta este día y los que serán creados en adelante. Dice Hechos 17, 24: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hasta ahí nomás. Es decir, que todos los seres humanos han sido creados desde el principio, desde la primera familia, Adán y Eva, una sola sangre,
han sido creados por un solo Dios. Dios es el sustentador y Dios es el que ha puesto a cada uno el límite de su nacimiento y de su muerte. Es decir, que si le preguntáramos a Dios cuándo nací, Él me diría el día, la hora y el segundo. Si le preguntara a Dios cuándo moriré, me diría el día, la hora y el segundo, porque Él lo conoce, porque Él lo ha determinado así. No todos moriremos a la misma edad, no todos hemos nacido en el mismo tiempo. Por lo tanto, somos seres creados, pero no hijos de Dios. Por eso dice el próximo versículo, ¿para qué fuimos creados? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios. ¿Se dan cuenta? Son seres creados que no son hijos de Dios. Necesitan buscar a Dios. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, que Dios es el creador de todos los seres humanos y Él está al alcance de cualquier ser humano en toda la faz de la tierra, en todos los tiempos. Ahora, Él nos ha creado como seres, como a imagen y semejanza de Él, y ha puesto algo en nosotros, un apetito, un deseo de buscarle. Los animales no van a ir a buscar a Dios, pero nosotros sí, porque Dios puso en nosotros ese deseo, esa pasión. Queremos encontrarnos con ese ser que nos ha creado. Ahora, no incluye hijitos míos a esas personas. Tampoco incluye, como dice el Señor Jesucristo en su palabra, la cual tiene autoridad, dice que los que no son hijos de Dios, los que no están en este primer punto que dice primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, los que no están ahí son hijos del diablo. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. Está escrito en su palabra. Dice Juan 8:44. Dice Jesús, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Dice, ustedes son hijos del diablo. Entonces no son los hijitos que habla Juan, no son los seres creados, no son los hijos del diablo. Por eso, allí en el segundo, ahí en el versículo 12, primera Juan, capítulo 2, versículo 12, él dice a quién se refiere cuando dice hijitos. Dice primera epístola de Juan, capítulo 2. Él va a aclarar a quién se refiere. Dice primera Juan 2, 12. Primera Juan 2, 12. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué nombre? Por el nombre de Jesús. Entonces está hablando a los creyentes. Dice, os escribo a vosotros cuyos pecados han sido perdonados. Está hablando a los creyentes, aquellos que Jesús ha salvado. Ahora, qué bueno es pertenecer a la familia de Dios y ser adoptados legalmente como hijos de Dios. Hijitos, qué privilegio estar en ese grupo, hijitos. Ahora, ¿cómo un ser creado por Dios, a imagen y semejanza de Dios, con el apetito de buscar a Dios, que es un hijo del diablo, puede llegar a un día a golpear las puertas a Jesús y decirle, ¿me podrías adoptar como tu hijo?
Y entonces Jesús viene y agarra un acta de nacimiento y dice, Hijo de Dios. Porque eso lo dice el mismo apóstol en el Evangelio según San Juan, que lo conocemos de memoria. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Les ha dado poder y autoridad y legalmente ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hijitos míos, es para ese grupo. Y es maravilloso tener un papá legalmente, no creer que Dios es nuestro Padre, sino tener un papá legal. Hijitos míos, dice. Y allí en Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice así, Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que no hay otra forma de pasar de una condición de ser creado e hijo del diablo a ser hijo de Dios, si no es a través de Jesucristo. Y cuando vamos por Jesucristo, Él dice que nos adopta. Y nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, esta carta que el apóstol Juan, esta primera epístola que escribe, tiene peso para los hijos de Dios. Ahora, dice que hay una relación entre los hijos de Dios, aquellos que fueron adoptados, y el Padre. Hay una relación. El título del mensaje de hoy se llama Mi relación con el Padre. Ese es el título de este mensaje. Mi relación con el Padre. Ahora, ¿qué hace que yo tenga una buena relación una vez que soy hijo de Dios? Que yo tenga una buena relación con el Padre. ¿Qué es lo que hace que yo tenga buena relación con mi Padre Celestial? Y lo dice aquí, 1 Juan 2:1, que lo leímos. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuando nosotros pecamos como hijos de Dios, entonces la relación con el Padre se interrumpe, se corta, se daña. Es lo único que impide que mi relación con el Padre sea perfecta, es el pecado. No hay otra cosa que me saque mi relación con el Padre. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué tremendo, ¿verdad? Hay una sola cosa que corta esa relación de amor con mi Padre, y es el pecado que mora en mí. Ahora, si somos hijos de Dios, ¿qué tipo de pecado sería el que corta la relación con Dios? ¿A qué tipo de pecado? Por lo menos se refiere este primer versículo del capítulo 2. Y bueno, Él nos explica en el capítulo 3, primera epístola de Juan, capítulo 3, nos explica mejor en el versículo 8 a qué tipo de pecado se refiere. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que lo que está excluyendo acá es la práctica del pecado. ¿El creyente puede pecar? Sí puede pecar, porque su naturaleza, vieja naturaleza, sigue estando en nosotros, y esa nos hace veces que pequemos. Pero aquel creyente que hoy es bebedor,
mañana es bebedor, o llámele fumador, o cualquier tipo de acción, jugador, y no ha cesado, no ha cortado esa práctica continua del pecado, habría que ver si no es hijo del diablo todavía. Porque dice que cuando estuvimos leyendo, ¿para qué apareció Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Es decir, que no se justifica que un creyente caiga siempre en el mismo pecado, de continuo, y que lo esté practicando. Eso es gravísimo. Y debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros tenemos el apetito de practicar el pecado, el mismo pecado varias veces, no sé si sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. Hay que evaluar esas cosas. El creyente no practica el pecado porque ya el poder del pecado fue quitado cuando fue a la cruz y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Así que tenemos que evaluar nuestra vida. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Se acuerdan cuando había una mujer que practicaba el pecado y cometía adulterio y viene a Jesús, mejor dicho, la traen forzada a Jesús, y finalmente queda sola con Jesús, y allí a solas se despide de Jesús, siente que el perdón de Jesús ha llegado a su alma y la ha tocado tan fuerte que se ha quedado sola con Jesús. Qué hermoso es eso, un pecador que deja todo y se queda allí a los pies de Jesús. Y ella se va a ir y él la despide, le dice: una cosa te voy a decir, dice, no peques más, vete y no peques más. Es decir, cuando vayas a tu casa, esto que haces ahora no lo sigas haciendo y no practiques esta forma de pecado, porque ahora yo te he perdonado y como a hijos de Dios no podemos jugar con el pecado, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no hace la vista gorda. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Primera Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué lo repite tantas veces? Para que evaluemos qué está pasando con nuestros pecados. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, es incompatible que un creyente que ha entregado su vida a Dios siga en la práctica continua de un mismo pecado. Entonces, debemos de pensar que el apóstol Juan, como el resto de los apóstoles, eran como nosotros, con una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual, una naturaleza santa, pero también arrastraban la vieja naturaleza. Y ellos sufrían por eso. Y nosotros como creyentes sufrimos por esa vieja naturaleza que a veces nos impele o nos hace todo lo posible para que pequemos y a veces caemos en pecado. Entonces, hijitos míos, está hablando de pecados ocasionales. Y el apóstol Pablo nos va a revelar una intimidad que estaba pasando. Él pasaba por momentos duros, porque él era tan perfeccionista antes de conocer a Cristo, después conoce a Cristo y se da cuenta que no alcanza la perfección. Y entonces él dice allí en Romanos capítulo 7 lo que le está pasando y que causa dolor en su corazón, como el dolor que debe causar en nuestro corazón cada vez que pecamos. Dice Romanos 7:17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando el apóstol Pablo, Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que no vivimos bajo la práctica continua del pecado, pero sí que ocasionalmente puede ocurrir, y en esta carrera de la santificación que estamos llevando adelante a lo largo de toda la vida, cada vez nos vamos puliendo más y cada vez vamos cometiendo cosas que antes íbamos dejando, cosas que antes hacíamos y nos damos cuenta que es pecado. Mañana voy a volver a evaluar y diré, esto no me gusta. Bueno, ahí vamos cambiando nuestra manera de vivir. Entonces, no a la práctica del pecado, sino que este mensaje del apóstol Juan nos está hablando de aquel creyente que por ser creyente sufre cuando peca. Vos cuando pecás ocasionalmente, te causa dolor, te lleva inmediatamente a la confesión, al pedir perdón. Si no pasa eso, no serás hijo del diablo. Entonces, tengamos cuidado. Ahora, ¿qué pasa cuando el creyente peca? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, como diciendo, bueno, si existe la posibilidad, si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Tenemos un abogado, pero todavía no quiero ir al abogado, porque quiero primero tomar conciencia de lo que ha pasado en mi vida. Pues yo, está bien, corro al abogado, es fácil, ¿no es cierto? Tengo el abogado, corro al abogado y él me resuelve los problemas. Genial, mañana sigo pecando y corro al abogado. No, primero veamos qué pasa antes de ir al abogado. Después vamos a golpear la puerta del abogado. Nosotros queremos ya estar con el abogado, para que él resuelva y ya me olvide y ya, qué feo haber pecado. No, vamos a tomar conciencia un poquito, quedémonos de este lado todavía. El abogado igual está esperando. ¿Qué pasa cuando el creyente peca? Cuando el creyente peca, cuando este hijito mío, bueno, ¿qué es lo primero que pierde? ¿Recuerdan cómo se llama el mensaje, no? Mi relación con el Padre. Dice 1 Juan 1:6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con mi papá, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si yo digo que tengo comunión con el Padre, pero hay pecado en mí, si yo peco, no hay comunión, se corta. Entonces, lo primero que se corta es la comunión con el Padre, cuando el creyente peca. Al momento de pecar, ya la comunión se cortó. No importa los años de creyente que tenga. Yo pequé, comunión cortada. Inmediatamente se cortó. Cuando no se ha solucionado ese tema, ¿qué es lo segundo que sigue? Versículo 7. Pero si andamos en luz, 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, si estamos en pecado, no andamos en luz. Y si no andamos en luz, perdimos la comunión con el Padre y perdimos la comunión con los hermanos. Y a veces nos acostumbramos a pecar y ya se nos hace costumbre. Y esto es tremendamente peligroso. El rey David había pecado, había cometido adulterio y había cometido homicidio. Y no quiso confesar ese pecado. Él lo quiso guardar para sí, lo quiso ocultar, lo tapó y veía que cada vez se le hacía más grande, pero igual él no lo quiso confesar. Y entonces estuvo así, pasó el tiempo y no lo quería confesar y no lo quería confesar, pero llegó el momento que se dio cuenta que se estaba destruyendo a sí mismo. Y se dio cuenta que el pecado no confesado no solo es un dolor en el alma, sino que también nos arruina la vida física. Trabaja por todos lados, es como una gangrena. Por eso el rey David escribe en el Salmo 32:3, ¿qué le pasaba cuando él había pecado y no había ido a Dios para arreglar esa comunión cortada? Dice, Salmo 32:3, mientras callé, es decir, el creyente pecó, iba en la avenida, el otro le frenó de golpe, el creyente le manda una de las que manda el mundo y siguió como si nada.
Se fue a su casa, comió con su familia, se acostó a dormir, fue a la iglesia, volvió como si nada. Bueno, dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Qué triste es la comunión cortada con el Padre, la comunión cortada con los hermanos, y qué dolor es perder el gozo de la salvación. Es un gemido, es un dolor tan grande que duele hasta en los huesos, que cuando la persona se va a dormir le duele, porque justamente es creyente, es un hijito, y eso tiene que llegar a doler y como cangrena, es como que te está comiendo. Entonces dice allí 1 Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bueno, tenemos el abogado. Vamos al abogado, he pecado, ¿no es cierto? Vamos al abogado, golpeó la puerta el abogado, y entonces el abogado me abre la puerta, me hace sentar, y entonces me dice, bueno, ¿qué pasó? Y le tengo que decir todo lo más que pueda, tengo que confesarle todo, porque si yo al abogado hoy le digo una parte, él va y defiende la causa, y cuando está en el juicio le dice, no, pero este hizo tal cosa, y viene el abogado y me dice, pero ¿por qué no me dijiste esto? Yo ya hubiera defendido esa causa, y le vamos contando de a poquito, no. Cuando yo voy al abogado le tengo que confesar todo lo que pasó, tal cual, porque si yo quiero esconder o quiero tapar, el abogado cuando vaya allá al juicio con el padre puede decir, sí, pero ¿y esto que estaba bajo la alfombra y no te lo dijo? Entonces el abogado es bueno, es un excelente abogado, pero si yo le digo la mitad de las cosas, entonces no va a poder defender mi causa. Ningún abogado en el mundo es así. Dice entonces, golpeamos la puerta del abogado, he pecado como creyente, pecado ocasional. Golpeó la puerta y dice el abogado, voy a Jesucristo, y me dice, bueno, toma asiento. ¿Qué pasó? Entonces dice 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, no nos va a limpiar si no confesamos. Entonces a veces, cuando nosotros no le confesamos todo y nos dejamos cosas guardadas, Él va a perdonar las que confesamos, las que quedan en el bolsillo no las va a defender porque no están guardadas en nosotros. Entonces debemos ser sinceros con Dios. Cuando pecamos debemos confesar nuestros pecados. Tenemos abogado y Él va a llevar adelante nuestra causa y vamos a salir bien. Y va a volver a recuperar la comunión con el Padre y con los hermanos. Pero debemos confesar todo al Señor, confesar nuestros pecados. Entonces Él agarrará, irá a su despacho, nos convoca y trae un recipiente. En ese recipiente hay sangre. Él toma la sangre y nos unge el corazón con sangre y nos limpia de pecado. Dice, bueno, listo. Comunión con el Padre restaurada, comunión con los hermanos, el gozo ha vuelto. Qué hermoso respirar, ¿verdad? Versículo 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso es cuando la persona, el Hijo de Dios, ha pecado y busca esa restauración, esa comunión, volver a la comunión con el Padre, con los hermanos. Y entonces me gustaría unirme y unirte a vos a esta confesión que hizo este hombre que pecó y que cayó el pecado, que no lo contó y lo guardó para sí y casi explota, casi revienta. Dice el Salmo 51:1, y tal vez pueda ser tu oración cada vez que peques y ofendas al Padre. Dice el Salmo 51:1, leemos así hasta el 4. Es una oración, más que nada
el desgarro de un corazón sangrante. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y entonces el rey David, cuando hizo esto, él notó que volvía a eso que había perdido. La comunión con el Padre fue restaurada y aquello que él lo hacía estar tan triste se transformó en alegría y en gozo. Y entonces él nos cuenta allí en el versículo 8, Salmo 51, 8, dice, hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Qué buena que la restauración levanta el ánimo espiritual y físico. Es maravilloso. Primera Juan 1:4 dice, Primera Juan 1:4, es más o menos las palabras que leímos recién del rey David. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso es ser hijo de Dios. Es un privilegio que no tiene igual. El ser hijo de Dios, qué hermoso, cómo late un corazón cuando se siente hijo, cuando se siente perdonado, cuando siente que la comunión con Dios está bien. Aunque haya pecado, fue al abogado, confesó, buscó la restauración. Y el gozo de estar en comunión con el Señor no tiene igual, no tiene parecido. Es maravilloso ser un hijo de Dios. Qué hermoso es para nosotros este gran privilegio. Y es un privilegio que está abierto a todas las personas del mundo, a los que son hijos de Dios para restauración, limpieza diaria, pero también a aquellas personas que son solo creación de Dios y que no son hijos de Dios. O aquellas personas que son consideradas hijos del diablo por hacer las obras del diablo, pero que tienen el mismo privilegio que tenemos nosotros, de poder alcanzar la salvación del alma y ser anotados en ese acta de nacimiento y ser adoptados como hijos de Dios. Por eso, si hay personas que todavía están en esa duda si son o no son hijos de Dios, o si están convencidos, pero no están convertidos, es la oportunidad de seguir con el segundo versículo de la primera epístola del apóstol Juan, versículo 2, o sea, 1 Juan 2:2 dice, y Él, la persona de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, es decir, de los hijitos de Dios. Dice ahora, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El amor de Dios es sin acepción de personas, y todo aquel que va a Cristo, le confiesa sus pecados, lo recibe como Señor y Salvador, es adoptado hijo de Dios. Lo único que hay que hacer es ir, sentarse en la silla del abogado y contarle todo. Y entonces el abogado nos va a perdonar y nos va a hacer hijos de Dios. Así que este mensaje no es solo para los creyentes, es para todo el mundo. Qué bueno es tener una buena relación con el Padre. ¿La tienes tú? Vamos a escuchar una canción y cantémosla. El que la sabe la canta, porque es el gozo de un corazón que se siente hijo de Dios, como debiéramos de sentir nosotros, ¿verdad? El Señor bendiga su palabra. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor.
das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre, y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.